Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de esto que hemos dado en llamar un poco el proceso de investigación, no solo del libro, del nuevo libro de La telaraña, sino que también voy a compartir algo con ustedes de lo que fue el proceso que se inició con los gobernantes tóxicos, a partir del cual descubro, bueno, que detrás de toda esta trama es una sociedad, una comunidad de eugenistas. Este, Digo, hoy, al día de hoy, evidentemente no es noticia, pero cuando escribí el libro no se hablaba de esto. Y cuando lo publiqué. Y bueno, eso se confirma después todavía en el libro, en el segundo libro, en Los secretos de Estado. Y ahí ya un poco ponemos en una especie de advertencia, tal vez, lo que se venía planteando. Nosotros ya planteamos ahí que esto se venía hacia lo que es la posibilidad de implante de un nanochip como solución a una situación creada, que ya lo describíamos también los gobernantes tóxicos, eso, donde evidentemente planteamos la posibilidad de un virus, y donde, bueno, evidentemente Uruguay ya había desarrollado la plataforma como para enfrentar esa situación. Decimos que, porque, y bueno, es uno de los reconocimientos que hace este gobierno y lo que principalmente se aferra el gobierno saliente, de que dejó las condiciones dadas, en el sentido de que existía el Plan Ceibal, ¿verdad? Un programa de educación a distancia. Este, Se venía avanzando en el tema de la telemedicina, a pesar de que fue precisamente Uruguay, el fracaso para el mundo fue Uruguay, porque era el país laboratorio, a partir de aquel implante de un microchip en los perros. Como nosotros lo rechazamos y somos el cobayo, somos el ratón de laboratorio a nivel mundial, y bueno, si nuestra sociedad, que es de las más maniables tal vez, no lo aceptaba, evidentemente la comunidad mundial no lo iba a aceptar. Entonces, este, por eso tenemos una situación de pandemia. Este, Pandemia que es más que nada una inflación, decía yo, porque si el coronavirus fuera dinero, decía el PCR es el Banco Central que lo emite, porque lo que es el PCR en realidad es una inflación y tiene precisamente los efectos y peores efectos que la inflación que conocemos tradicionalmente, la económico-financiera, que en el peor de los casos ha generado recesión. Ha generado la paralización, provocó la paralización de la economía mundial, ¿verdad? Y bueno, todo esto es un invento. Ojo que el virus ya es un invento, pues es un diseño en laboratorio. En lo que sí después se inflan las cifras, se inflan para generar esta situación que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Este, Decíamos, bueno, que veníamos conformando una plataforma en ese sentido. Uruguay ya apuntaba a la telemedicina. Teníamos también ya un cable de fibra óptica submarino directo a Estados Unidos, lo que nos da, digamos, la posibilidad de armar una conectividad, una serie de conexiones de última generación, y después, bueno, precisamente viene la tecnología 5G. Y todo eso vino para quedarse, porque también el coronavirus vino para quedarse. Y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estamos planteando? Aquí vamos a ver un poquito el proceso de investigación, les decía yo, de, de este libro y del que se viene, de los secretos de Estado, y del libro que se viene, de La telaraña, ¿verdad? Donde yo les planteaba que quería compartir con ustedes lo que ha sido y es el proceso de investigación este. Eh, Cuando comenzamos en el proceso de investigación para este libro, que se fundamenta en las teorías o la hipótesis que tenemos y cada vez más confirmada, de que hay todo un tema de desarrollo nuclear planteado por Uruguay, esto que ustedes ven acá en la portada,
es la estructura que se montó donde hoy está la Embajada de Estados Unidos, donde se exhibió un reactor nuclear que estuvo en actividad. Ese reactor estuvo en actividad acá en Uruguay. Como ustedes pueden ver, se hicieron algunas pruebas de emisión de irradiación de metales, ¿verdad? Y el gobierno de esa época compró ese reactor. Esto fue una exposición itinerante que desarrolló Estados Unidos. Este, de aquí el reactor se fue, ¿verdad? Como ustedes ven, el reactor se marcha hacia España, dicen. Pero no fue de España el último destino, porque acá lo compra Uruguay. Un gobierno de ganaderos, un elenco de ganaderos, sin asesoramiento, sin conocimiento, termina comprando a las apuradas, en medio de una crisis económico-financiera, termina comprando un reactor nuclear, que no se instala en Uruguay hasta el año 78. Cosa extraña, ¿verdad? Es decir, la urgencia de comprarlo acá, como ustedes ven, en diciembre del 63 se va para España, y en el 64, a principios del 64, Uruguay lo compra, y el reactor no estaba en el país. Bueno, lo que sostenemos nosotros que el reactor ese estaba en Israel, fue a contribuir con el desarrollo, eso es lo que relatamos en el libro, ¿verdad? Cómo es que ese reactor termina en Israel y que después, cuando el doctor Tabaré Vázquez, después de ser nombrado director del Centro de Radioterapia en el Hospital de Clínicas y pasa a integrar la Comisión Nacional de Energía Atómica, le informa a la dictadura, ¿verdad? Al general Gregorio Álvarez, le informa de que Uruguay tiene un reactor nuclear. Y bueno, ahí se plantea la dictadura repatriarlo y en el año 78 se trae. Se instala en Malvin Norte, está funcionando, casualmente funciona durante todo el proceso que quedó, el periodo que quedó de la dictadura, y en el año 85 se apaga. En el año 91 se desmantela y se lleva para Estados Unidos. Ahora, ¿qué encontramos ahí nosotros? Le decíamos ahí de que en ese proceso de investigación nos pasó algo extraño, nos llamó la atención una cosa, que mientras pasábamos los diarios investigando, veíamos que los diarios hablaban del discurso del presidente Kennedy en presente y terminan hablando en pasado. Y pero si estamos en el año de la muerte de Kennedy, claro. Y empiezo a buscar y encuentro una conexión de el caso del reactor nuclear con la muerte de Kennedy. ¿Por qué? Porque ese reactor va para Israel, les decía yo, porque Kennedy le había advertido a Ben Gurión de que si seguía con los planes de construir un reactor nuclear en Israel con la tecnología y en forma encubierta, lo estaba haciendo con tecnología de Francia, los iba a bloquear a ambos países, le iba a hacer un boicot internacional. Entonces Israel comienza se desprende del asesoramiento francés y comienza lo que es un desarrollo difuso, una estrategia de desarrollo difuso de la tecnología nuclear, donde el reactor nuclear que compra Uruguay, por más que era un reactor de laboratorio pequeño, pero es lo que necesitaba Israel precisamente para entrenar a sus técnicos y sobre todo para ensayar técnicas de irradiación de uranio que había encontrado en el desierto del Negev, y para transformarlo en plutonio tenía que irradiarlo. Y ahí comienza una trama, bueno, que evidentemente ustedes ven, en noviembre el reactor está acá en Uruguay, está durante todo el mes de noviembre, y bueno, tenía que pasar algo así para que se extraviara. Evidentemente no es solo el reactor, acá hay una serie de elementos que se dan, se conjuga una cantidad de cosas, y que es lo que encuentro que todas las teorías sobre el asesinato de Kennedy son ciertas. Aquí hay tres personalidades, tres personajes. Hay tres personajes, uno de ellos me lo encontré aquí. Y yo cuando elaboré esta teoría dije, bueno, pero yo para confirmar lo que digo tengo que encontrar algún elemento de la presencia del cardenal Spillman en Uruguay. Y esto es lo que encuentro. Una placa frente a la Embajada de Estados Unidos, ¿verdad? De Uruguay, en homenaje al cardenal Spillman. Y en realidad el mérito del cardenal Spillman fue haber intentado instalar acá
una universidad católica en la década del 60 y armar a un grupo de estudiantes católicos para que tuviera un enfrentamiento armado con estudiantes de la FEU en el año 60. Esos son un poco los vestigios de la presencia del cardenal Spillman aquí en Uruguay. No fue un poco mejor que en Guatemala, porque en Guatemala Spillman y Allen Dulles, el jefe de la CIA, son precisamente, aquí tienen ustedes, otros de los personajes de la conspiración contra Kennedy. Los hermanos John Foster Dulles y Allen Dulles, uno secretario de Estado y el otro director de la CIA, que son quienes derrocan a Jacobo Arbenz en Guatemala, y bueno, Arbenz se exilia en Uruguay y ahí comienza una etapa temprana de la CIA presente en Uruguay, enseñando técnicas de guerra psicológica, ¿verdad? Y control social, algo que es muy presente ahora. Aquí tenemos otro personaje. Lange era un lugarteniente, más bien asesor financiero de Lucky Luciano, un mafioso, pero a su vez Lansky era de origen judío, dirigía las finanzas de la mafia italoamericana, pero a su vez era un connotado sionista. Evidentemente que eso estaba encubierto porque no quería descubrir sus vínculos con Israel, perteneciendo al mundo de la mafia, ¿verdad? Sin embargo, bueno, los últimos años de su vida Lansky los termina en Israel. Y bueno, acá está la frutilla de la torta. Ahí lo tienen al cardenal Spillman, a J. Edgar Hoover, ¿verdad? Y después tenemos a Digri, un masón, aquí lo tienen, grado 33 de la masonería, el general James Farley. Y bueno, todo una serie de elementos se van dando para que se genere la tormenta perfecta para matar al presidente Kennedy en aquel momento en Estados Unidos. Esto me lo lleva a confirmar cuando tengo contacto con un periodista israelí, Ari Shavit, quien escribe en Tierra Prometida, y es el relato de cómo alcanza Israel, acá usted lo tiene, el triunfo y la tragedia de Israel, cómo Israel alcanza el poderío a través de la construcción de un arsenal nuclear. Eso se supo mucho después, ya en la década del 80, cuando bueno, hay un ex integrante del equipo técnico israelí que deserta y bueno, denuncia esta situación de que Israel había construido ya su arma nuclear. Pero ahí, mientras estaba investigando esto, me encuentro con una noticia algo extraña. El diario El País hablaba de la desaparición de 1.200 niños por año en Uruguay, ya lo he comentado varias veces, y la nota después, una nota interior, digo, con poca relevancia, y lo vi como una operación mediática que trataba de naturalizar este hecho de la desaparición de niños. La nota termina diciendo que solo un 5% no aparecen, que el 95% aparecen, y era bien, evidentemente era bien un procedimiento mediático para que la gente naturalizara este hecho, la desaparición de los niños. Y bueno, eso me llevó a pensar de que cuando saco la cuenta, el 5% de 1.200, estamos hablando en torno a 60, digo, me daría un promedio uno por semana, y pensé en crímenes rituales. Así que voy a buscar y me encuentro con esto. Este es un chico uruguayo, José Garramón, que es muerto en Roma. Él vivía en Roma, vivía en Italia, porque su familia estaba trabajando allá. Su padre era un miembro diplomático trabajando para la FAO en Roma. Y bueno, este chico aparece muerto a 20 kilómetros de su casa, por lo que se investigó, se presumía un secuestro. Y esto estaba conectado después, cuando empiezo a rastrear esto, me encuentro con que primero la prensa italiana no nombraba al padre, hablaba del chico y hablaba de la madre, no hablaba de la madre, quien
comienza un calvario, ¿verdad? Comienza un calvario, la madre escribe un libro, señales, y, pero no se nombraba al padre. Digo, ahí me pareció que se estaba aplicando el código de la omertá, el código del silencio, y esto ya tenía una connotación de un crimen ritual. O sea, la mafia, ustedes conocen la vendetta, es un rito en la mafia, no puede quedar impune una traición a la mafia, y, y bueno, esto tenía todos los signos de una vendetta. Pero esto empiezo a encontrar que tiene a su vez tiene una vinculación con otro caso, también siniestro, que es la desaparición de esta chica, Emanuela Orlandi. Esta chica es secuestrada por ser ciudadana vaticana, por haber nacido en el Vaticano, y su padre ser un trabajador del Vaticano, del área de las finanzas. Y hay otro caso más, esto se vincula a otro caso más, que es el de Mirella Gregori. Mirella Gregori es italiana, romana, también secuestrada, desaparecida y nunca más se supo de ella. ¿Qué los unía a los tres? Se sabe mucho después, porque el asesino de José Garramón es inculpado de un accidente involuntario, un crimen por accidente involuntario, porque lo atropelló. Ahora lo que se sale de la pesquisa es que José venía huyendo de alguien que supuestamente es su secuestrador y fue quien lo atropelló con una camioneta, una furgoneta. Esta persona después se declara vinculado a los secuestros de Emanuel Orlandi y Mirella Gregori, muchos años después. Incluso después de que ya María Luisa Bulanti, la mamá de José, comienza a escribe este libro, ¿verdad? ¿Y qué tenía que ver todo esto? Bueno, según declara, se inculpa, o sea, se inculpa el propio asesino, el secuestrador. Esto lo hizo por un encargo de la mafia, ¿verdad? Porque la mafia había perdido mucho dinero con la quiebra del Banco Ambrosiano. Pero también tenía que ver con otros componentes. Porque era un reclamo a cada uno de los estados. Era un reclamo al Vaticano, era un reclamo al Estado de Italia y un reclamo al Estado uruguayo. Pero a su vez, como decíamos, operaba también alguna participación, algo tenían que ver las familias. Yo le decía que el papá de Manuela era un trabajador de las finanzas del Vaticano y el padre de Mirella tenía un bar donde se llama Barra la Guardia Suiza en Roma. Y el caso de Garramón ya es algo distinto. El papá de José trabajaba en la FAO, que les decía, era un asesor de la FAO, pero ahora me lo encuentro, es un monje negro acá en Uruguay, este hombre hoy en día. Yo les contaba ese quien está detrás de la ola privatizadora del Frente Amplio, comenzando con la privatización del Casino Carrasco. Él armó la empresa que se quedaba con las ganancias del casino. También se asoció con López Mena, se asoció con el contador Garbarino, se asoció con Dobat. Este, y tiene de socio también a un uruguayo que está radicado en Angola y que tiene empresas en Austria. Y bueno, ahí hay toda una triangulación donde hay un tema hasta de tráfico de armas actualmente. Y tiene que ver con financiamiento del partido del Frente Amplio y financiamiento al el Partido Colorado, sobre todo al Foro Ballista. Pero también juegan algunos actores blancos ahí, está vinculada también a esta gente, este, una funcionaria de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Sumarán, de apellido Sumarán, y bueno, así que van viendo. Y todo esto tiene que ver con este hecho también. Este es el Papa Juan Pablo I. Esto tiene que ver con eso, con la muerte del Papa. Porque el Papa muere después que manda a desvincular del Vaticano al cardenal Marcinkus, que era quien manejaba las cuentas del Vaticano. ¿Verdad?
el Papa Albino Luciani, el Papa Juan Pablo I, tiene 33 días, dura su papado. ¿Y por qué 33 días? Evidentemente era un mensaje aquí tiene al cardenal Marcinkus. El cardenal Marcinkus es protegido del cardenal Spillman. Fue Spillman quien lo mandó al Vaticano y Marcinkus termina dirigiendo el Banco Ambrosiano y el Instituto de las Obras para la Religión, que es el banco del Vaticano. Evidentemente el cardenal Spillman está metido en eso. ¿Por qué? Porque aquí Marcinkus se encarga de que los fondos de la mafia corsa y la mafia siciliana vayan a parar a Estados Unidos. Y el cardenal Spillman estaba muy vinculado al circuito financiero también en Estados Unidos y a la oligarquía americana. Pero hay bastante más en esto, porque aquí aparece otro elemento. Esto tiene que ver también con este individuo, Licio Gelli y la logia P2. Licio Gelli se radicó en Uruguay en un momento, armó su imperio financiero, su imperio económico lo manejó desde Uruguay en un momento junto a Humberto Ortolani. Y bueno, ahí la mamá de José Garramón plantea de que esto tiene que ver con este tema de que José era un niño muy inquieto cuando estaban aquí en Carrasco, vivían cerca de la mansión de Licio Gelli, y José parece que se había introducido en la casa, pero no. El tema es que también la mujer, entiendo que María Luisa no quiera tampoco sacar a relucir las actividades de su esposo, ¿verdad? No lo quiere reconocer tampoco, evidentemente. O sea que ella lo ve como una vendetta por otro lado. Pero y esto también, como ustedes ven, tiene que ver ya con el periodo de la dictadura. O sea, aquí está Licio Gelli, está siendo condecorado por Perón. Ya Licio Gelli está en el Río de la Plata con negocios, se había radicado en Argentina, de Argentina volvió a Italia y después vuelve. Y él es quien financia el retorno de Perón. Él es quien banca el avión de Alitalia que lo trae a Perón con una comitiva, donde el contacto había sido el brujo López Rega, aquel hombre creyente muy esotérico. Y bueno, aquí Licio Gelli también introduce a Perón en la masonería, en la logia P2. Pero entonces aquí arranca esto que les decía, que esto es una red de masones y fundamentalistas de distintas creencias, pero los une algo en común. ¿Ah? Son todos eugenistas, todos creen en la posibilidad de mejorar a la especie humana y la mejor forma que han encontrado, la única forma que han encontrado desde el principio del siglo XX, es el raleo, es una purga, es decir, un exterminio, que es lo que estamos enfrentando hoy. Por eso digo, esto viene todo planificado de hace mucho tiempo. Es decir, el nazismo nunca murió. Lo que ustedes están viendo hoy es la continuación, ¿verdad?, de las investigaciones que comenzaron allá en los campos de concentración. Tanto con los agrotóxicos, que son los principios activos de los agrotóxicos son aquellos venenos que se ensayaban en los campos de concentración, y las investigaciones de Ormar Berger, Ernst Rudin y de evidentemente Joseph Mengele, quien se casa en Uruguay y lo publica en un edicto, además, cuando supuestamente lo perseguía el Mossad, la CIA, la KGB, la policía checa, el centro Weizmann, y él tranquilamente viajaba por acá, por la región del Mercosur, cuando no existía Mercosur todavía, pero ella viajaba, tenía varias bases, y que se casa acá en Nueva Helvecia, en Uruguay, ¿verdad? Eso da la pauta de una cosa, que cómo nos han engañado siempre en base a la construcción de los falsos opuestos. Pero aquí nos vamos a meter en algo más siniestro, porque empezamos a investigar cómo es que se tejen las redes del poder. Ese es el objetivo que escribo en el libro de la telaraña. Y tiene que ver
tiene que ver con prostitución, con secuestro y explotación infantil. ¿Por qué? Porque hoy son los niños los que son usados para extorsionar. Y de qué manera organizan fiestas, se organizan fiestas donde llevan niños, son usados los niños como objeto sexual, incluso de ritual, como objeto de ritual. Este, Ustedes saben que hoy, hasta el día de hoy, todavía en Rusia hay una matanza indiscriminada de esturión. Va, no hay esturiones, ya son de criadero, porque el esturión silvestre está prácticamente diezmado, está totalmente contaminado. Tal es así que está prohibido su consumo. Pero el por qué siempre el esturión estuvo sujeto a una matanza por el caviar. ¿Qué es el caviar? Bueno, el caviar en Rusia se le daba de comer a los perros, pero después, bueno, pasó a ser el néctar, el manjar de la nobleza, porque se descubrió que el caviar tiene, que las huevas de pescado, sobre todo el esturión, son muy ricos en serotonina, que la serotonina es un compuesto natural en el organismo humano, que podemos decir que es la droga de la felicidad, ¿verdad? Es el compuesto que nos provee la felicidad. Y bueno, a través del consumo del caviar, esta gente se ponía muy contenta, parece. Y bueno, perdían un poco la cabeza y llegan un poco a estas cosas. Ahora, ¿cómo se teje eso? Esto les parece de locos. Y ahí me llevó esto a investigar cómo es que el sionismo tiene el poder mundial. Y lo tiene por esto. El sionismo, que arranca con la diáspora de los judíos desde Europa, cuando vamos a establecer una diferencia entre sionismo y judaísmo. Sionistas no son, o sea, que sean sionistas, todos los judíos no son sionistas. Y creo yo que los sionistas no son judíos. Tiene más que ver con otra historia ahí de Europa Central, de los házaros. Pero bueno, convengamos que hoy en día está asimilado y bueno, el sionismo este, eh, es la base prácticamente de la eugenesia, del eugenismo, ¿verdad? Este, yo le decía aquí cuando empiezo a escribir los gobernantes tóxicos, que descubro que acá se crea el Consejo del Niño para ensayar técnicas de esterilización en huérfanos. Y que si no se llegó a desarrollar fue porque, o sea, se creó el Consejo del Niño, pero no se llegó a ensayar esas técnicas porque precisamente en esa época esta comunidad eugenista mundial, dentro de la que participaban grandes, prestigiosos uruguayos, como el doctor Roberto Berro, este, logran de que un país lleve la eugenesia como política de Estado. Eso es cuando presionan al presidente Hindenburg de Alemania de que nombre a Hitler canciller, y una vez que se instala el nazismo, ya sabían de que este régimen iba a llevar la eugenesia a una política de Estado, iba a ser el principal objetivo. Y acá me encontré con algo increíble. Esto que ven acá, los futboleros, el chiquito Mazurkiewicz. ¿Qué tiene que ver con todo esto, el chiquito Mazurkiewicz? Resulta que yo cuando iba a Piriápolis, de chico, me decían que Mazurkiewicz había nacido en Piriápolis. Y nunca tuve en cuenta esa información, nunca le di mucha pelota. Pero cuando me encuentro con una noticia, ¿tá?, que vincula a esta persona, ¿tá?, cuando Raquel Lieberman, aquí bien usted dice, tu denuncia a la justicia derrotó a la Sui Migdal, tu lucha continúa. Raquel Lieberman, bueno, ¿cómo arranca esto? Les iba a contar del poder del sionismo. En la época de la diáspora, cuando los judíos eran perseguidos en Europa, en el periodo entre guerras, y ya previo a la Primera Guerra Mundial también, ¿no?, que comienza la diáspora, se constituyen en distintos lugares lo que son las mutuales. Esas mutuales eran palanqueadas, eran financiadas en gran parte por el barón Hirsch y el barón de Rothschild. Pero esas mutuales que iban a Europa a rescatar, sobre todo jovencitas judías, rescatarlas de la miseria, de la opresión, de la persecución y de la muerte,
y les prometían, a esa familia les prometían que las sacaban de ese entorno para traerlas a América, para darle una vida plena. Les decían que le iban a conseguir trabajo, le iban a dar estudio, educación y hasta casamiento dentro de la colectividad. Y bueno, muchísimas de ellas fueron traídas y prostituidas. Y se manejaban, por ejemplo, esto Sui Migdal, fue una mafia judía, una organización mafiosa, que se creó en 1930 a partir de que un cónsul polaco en Buenos Aires denuncia a la presencia de una mafia judía llamada Varsovia, la Mutual Varsovia. Y bueno, en 1930, cuando es denunciada por ese cónsul polaco, la Varsovia pasó a llamarse Sui Migdal, que en hebreo quiere decir gran fuerza. Ese cónsul polaco se llamaba Ladislao Mazurkiewicz. Eso me llevó a conectar con aquella noticia, con aquella información que yo tenía, y me puse a pensar una cosa, que me empezó a cerrar. ¿Por qué Mazurkiewicz nace en Piriápolis? Porque si Ladislao Mazurkiewicz, cónsul polaco, fue su abuelo, condenó a su hijo, ¿ah?, a ser un fugitivo de la mafia y del Estado. ¿Me van siguiendo? O sea, estas mafias, ¿cómo funcionaban? Cuando traían a estas chicas y las prostituían, los primeros servicios, los de privilegio e incluso gratuitos, eran para los magistrados, para ministros, para los gobernantes.